Azul Originario nace como organización en el año 2015, como una iniciativa de juventudes salvadoreñas. Fue a través del arte del añil con el que se profundizó en el conocimiento de las raíces afroindígenas y el trabajo organizativo. Bueno, pues Azul Originario, digamos que en mi mente y en la mente de otras colegas nació allá como por el 2014 más o menos. Pero había pensado como un emprendimiento en el tema del añil y se llamaba Xuxultic Icman, que es Azul Originario en náhuatl. Entonces la idea era como poder hacer emprender, hacer una idea de negocio sostenible o buscar una herramienta que nos permitiera generar ingresos. En ese momento éramos solo dos personas, dos trabajadoras sociales. Y la idea era como trabajar el tema del añil porque habíamos aprendido, porque veíamos que había potencial en eso y que también nosotros hacíamos mucho la relación con el tema del idioma náhuatl, las enseñanzas ancestrales, o sea, poder tener un espacio que hablara de estos temas que para las juventudes habían dejado de ser relevantes o importantes. Entonces la idea era pues poder comercializar las prendas y a su vez tener una fuente de ingreso, ¿vea? Pero esa idea se estuvo trabajando y se hicieron algunas cosas pequeñas, pero muy en la cabeza de nosotras, ¿vea? Luego coincidimos con otros compañeros, entre esos Gustavo, ¿vea? Que sería bueno a esa idea que en el 2014 estaba ahí puesta como un emprendimiento social, algo que todavía no se tenía muy claro como para qué o cómo, se hiciera de una forma más consolidada. Empezamos a trabajar más en qué es Azul Originario y ahí es donde entra el tema y el componente bastante fuerte de la historia, porque nos llamamos Azul Originario. Para nosotros era importante visibilizar no solo el tema de las poblaciones indígenas en relación al añil, sino que un tema del que aquí casi no se habla, se niega, hay muy poca información o se ha tratado de invisibilizar, que es el tema de las poblaciones afrodescendientes. Entonces la idea era, a través del emprendimiento social, no venderte una camisa, sino que acercarte a la historia y a contarte el otro lado de la historia que no nos habían contado, y que esto fuera dirigido principalmente para las juventudes, porque veíamos que había muy poca o nulo interés de seguir hablando sobre estas temáticas, ¿vea? Sobre nuestros orígenes, hablar sobre historia. Azul empieza a trabajar en un pequeño proyecto luego con un fondo juvenil, y vamos a una comunidad que fue San José Villanueva. Fue como el primer lugar donde empezamos a trabajar, ¿verdad? En este trabajo se empiezan a pensar y a armarse un montón de cosas, ¿vea? De cómo vamos a empezar a trabajar con otros jóvenes, cómo íbamos a replicar nuestras experiencias, cómo íbamos a hablar de organización juvenil, de arte, y todo utilizando el arte como una herramienta de transformación social. Porque también había compañeras y compañeros que éramos parte de ese momento Azul Originario, que tocábamos batucada, que hacíamos teatro, que cantábamos. Entonces también empezamos a ver que habían otros insumos para que Azul fuera algo más que añil, que fuera un espacio de arte, un espacio de encontrarte con otros jóvenes, dialogar y poder de crear desde esa necesidad de expresarte, ¿vea? Y desde todas estas herramientas y aristas. Pues en ese camino y en toda esa proyección, haciendo los castillos, ¿vea? Imaginándonos un sueño de Azul Originario, en el 2016, todo esto en el 2015, ¿verdad? Donde se empieza a dar forma, a tener una visión, una misión, unos objetivos que nos hicieran trabajar en conjunto, para poder proyectarlos y trabajarlos en el 2016, en lo que empezamos a darle forma a todo este muñeco, ¿vea? A toda esta casita, ¿vea? Empezamos a construir eso. En el 2016 yo sufro de una detención ilegal y ahí Azul Originario da un giro, ¿vea? Hay una vuelta, porque en ese momento las compañeras y compañeros que estábamos ideando este sueño
se volcaron totalmente a buscar una estrategia para mi liberación. Y esas estrategias consistían de difundir lo que estaba pasando, denunciarlo, hacer otras redes de apoyo, contarle a la gente y empezar a correr esa voz. En un primer momento fue un poco difícil, según me contaron a mí, de lo hacemos público o no lo hacemos, porque sabemos toda la estigmatización que existe detrás de una detención. Decir que una persona está privada de libertad, pues cuál es el primer pensamiento de la gente, es como algo andaba haciendo, en qué andaba metida, a saber si porque andaba en drogas o qué sé yo. Entonces fue una decisión, entiendo, difícil, y al final de cuentas lo hicieron. Entonces Azul empezó a hacer otras cosas y a pasar quizás del área bien preventiva a tener que pasar a un área reactiva, a accionar. Básicamente fue como un empujón, no es que Azul Originario se pensó y dijo, bueno, ahora vamos a hablar de detenciones ilegales, sino que el camino nos llevó casi que obligadamente a decirlo, Y esto fue de suma importancia para que yo pudiese tener un proceso justo, digamos, dentro de lo que cabe, hasta un proceso privilegiado, porque la realidad práctica es que lo que pasó en mi caso no sucede en efecto, a través de todo este movimiento que se generó, Justicia para Wendy, y que el trabajo de la organización se empezó a mover a partir de eso. A mí se me otorgan las medidas sustitutivas, me respetan los plazos de las audiencias, todo iba con los tiempos, y logré salir con medidas sustitutivas a la detención en octubre. Ya en octubre, justamente en ese mismo año, nosotros habíamos, en el 2015, iniciado el proceso para hacer una asociación juvenil, porque en esta pensada, cuando vimos que no éramos solo añil de lo que queríamos hablar, sino que queríamos hacer otras cosas, que ya empezábamos a ver el arte como una herramienta de transformación social, que empezábamos a acercarnos a comunidades con jóvenes, entonces dijimos, bueno, asociémonos, hagamos una asociación juvenil, porque eso nos va a permitir tener apoyos de cooperantes, nos va a permitir tener apoyos o convenios más formales, porque en ese momento también que el trabajo en San José Villanueva se estaba articulando de algún modo con la alcaldía. Entonces empezamos a ver que era un poco necesario tener esa personería jurídica formal para decir, mire, sí, somos una asociación, estamos constituidos. Entonces también habíamos empezado el proceso en el 2015. Pues en el 2016, cuando yo salgo libre con medidas sustitutivas, se nos da el 16 de octubre nuestra constitución ya de asociación, que en ese momento eran 5 personas que ya estábamos legalmente constituidas. Eso para nosotros fue como también un empuje, fue como un paso que nos hizo sentir la importancia y la relevancia de el trabajo que se había logrado con mi caso, se tenía que seguir haciendo, porque mucha gente empezó a escribirnos, empezaron a llamarnos, a mí me escribían personas diciéndome, mire, a mí me pasó lo mismo, ¿y qué podemos hacer? Mucha gente empezó a romper el silencio. Eso no quiere decir que no hubiesen pasado antes casos iguales que los míos. El tema es que no todas o todos se habían atrevido a romper esa burbuja del miedo y del silencio, porque no es fácil. No es fácil enfrentarte ante todo un aparataje, llámese sistema de seguridad y justicia, que tiene todas las herramientas y los insumos cuando tenés toda una sociedad en contra. Luego de la detención ilegal de Wendy Morales, directora y fundadora de Azul Originario, la organización da un giro sobre el trabajo por la defensa de los derechos humanos. Y es así como surge la necesidad de conformar un equipo multidisciplinario. Azul Originario venía trabajando en el tema de emprendimiento social, desarrollando talleres formativos, llevando lo poco que conocíamos a otras juventudes, a otras organizaciones. Cuando sucede el caso de Wendy y que Azul Originario da este giro a trabajar más de lleno el tema de los derechos humanos, pues empíricamente empezamos poco a poco a ver una necesidad, a ver la necesidad de poder compartir ese conocimiento y poder todo lo que nosotros habíamos vivido, todo lo que la organización, esa experiencia que había tenido de llevar un caso, de poder participar desde la incidencia política, desde convocar medios de comunicación,
de poder ver qué es la que las personas necesitan cuando una persona ha sido detenida de manera ilegal o arbitraria, o que se ha visto vulnerados sus derechos respecto al sistema de seguridad y justicia. Pues empezamos nosotros a identificar esta necesidad, ¿verdad? Que se necesitaba una persona que pudiera dar una orientación a estas personas, con qué instituciones se podía ella o él ir a asesorar, quiénes son los responsables institucionales por parte del gobierno para la garantía de estos derechos. Y en ese momento pues se da la necesidad de tener a alguien de trabajo social, por ejemplo. También desde que una persona llegaba empezaba a llorar, ¿vea? Empezaba a recordar todo lo que había vivido, también a sufrir nuevamente esta detención, y entonces ahí identificamos que era necesario también a una persona psicóloga, ¿verdad? O psicólogo que pudiera hacer una atención en crisis. Bueno, el área legal, que era la principal, ¿verdad? Porque era un tema donde tenía que estar un abogado o una abogada para llevar el proceso jurídico, para poder presentarse en la defensa. Y bueno, en nuestro caso también el área que funcionó en su momento, aunque no era un área como tal, sino que se empezó a hacer de manera empírica, el área de comunicación, ¿verdad? La que realmente logró posicionar no solo a nivel nacional, sino que también internacional el caso, darle seguimiento, hacer conferencias de prensa, hacer afiches, hacer una página que se denominó Justicia para Wendy. Y poco a poco todas y todos los que estábamos involucrados dentro de la organización, pero también personas que estuvieron vinculadas con Wendy a nivel organizativo, empezaron a difundir estos mensajes, ¿verdad? Y hacer que este mensaje se hiciera como más grande. Entonces empezamos y vimos la necesidad de tener distintas áreas o distintas personas que pudieran encaminar este proceso de mejor manera, con base a la experiencia que nosotros habíamos tenido, ¿verdad? Entonces es así como se empiezan a sentar las bases de un área de comunicaciones, un área de trabajo social, un área de psicología, un área jurídica, y con el área jurídica también se expande un poquito más el trabajo, ya no solo del tema de litigio estratégico, sino que se le suma el litigio constitucional en la búsqueda de poder incidir de manera más macro, ¿verdad? De poder sentar las bases de acciones constitucionales que permitan incidir en políticas, en normativas jurídicas, y en su momento, digamos, fue esa necesidad que se identificó. También empezamos a intentar sentar las bases de un trabajo colaborativo y multidisciplinario, donde cada área tenía su trabajo individual, tenía que presentar sus avances de manera individual, pero también estos estaban interconectados, cada uno dependía del trabajo de otro. Entonces, si el área jurídica necesitaba algo, respaldaba el área de trabajo social; si psicología identificaba algo, lo ponía a la mesa, y comunicaciones la retomaba. Entonces todo era un círculo, todas las áreas se interconectaban, todas las áreas daban su aporte, y en su momento pues nos sirvió para ir caminando y avanzando en nuestra construcción colectiva. Más adelante empiezan a surgir otras necesidades dentro de la organización, empezamos a tomar y a ser parte de procesos de desarrollo organizacional que nos permitieron conocer más ampliamente lo que una organización necesita para constituirse más formalmente, para poder sentar las bases de un trabajo más a mediano y largo plazo, incorporar políticas, manuales, protocolos, formatos, formularios, que cada área tiene y ha tenido que ir en un proceso de aprendizaje, construyendo, aprendiendo, preguntando, investigando. El tema autodidacta ha sido fundamental para la organización, pero también el poder consultarle a otras organizaciones que ya tienen más experiencia cómo lo hacen, y nosotros ver cómo lo estaban haciendo también, y si era posible mejorarlo, adaptarlo a la organización. Así poco a poco va avanzando y se ve la necesidad de tener una persona de recursos humanos, una persona que empezara a sentar las bases también de un trabajo más formal en esa parte ya más administrativo. Y luego, por último, ya se suma recientemente el área investigativa, que nos va a permitir de alguna manera recoger más y mejores insumos del trabajo que nosotros realizamos y poder profundizar más en las dinámicas sociales y en las problemáticas relacionadas al tema de seguridad y justicia. Azul Originario compone diversas áreas profesionales para lograr un trabajo multidisciplinario con enfoque integral y sistémico para la mejora de condiciones de personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos.
El equipo multidisciplinario está compuesto por diversas áreas profesionales. El área de recursos humanos nace ante la necesidad de que Azul Originario día a día va creciendo, tanto como en su personal, como en sus actividades internas y procesos internos. Entonces, a nivel administrativo ya era necesario, ¿verdad? Ya se sentía la necesidad de poder integrar o aperturar el área de recursos humanos, ya que es importante llevar procesos, manuales organizacionales, manuales de descripción de puestos que nos permitan a nosotros tener una guía de presentar a personal a futuro, ¿verdad? Personal de nuevo ingreso que integre a nosotros, a nuestros cooperantes o a personas que tengan interés de conocer nuestra organización o nuestra estructura organizacional. Nosotros brindamos atención individual y en atención individual recibimos, ¿verdad?, las primeras denuncias que vienen a hacer los usuarios y las usuarias a la asociación. Luego nosotros hacemos un trabajo de seguimiento, de atención, de seguimiento tanto para los usuarios y las usuarias, ya sea en la comunidad y ya sea individual. También atendemos a grupos de familias que han sido víctimas de detenciones ilegales o arbitrarias, también que son víctimas del sistema judicial. También atendemos grupos de niños que son familia de esas personas, ¿verdad?, que han sido víctimas del sistema judicial. En nuestra disciplina hay 3 niveles de intervención, los cuales hacemos acá. Sin embargo, consideramos que por vivir en una sociedad que cotidianamente se nos vulneran nuestros derechos, debemos fortalecernos más como disciplina y como organización. En el área de psicología se atienden casos de adultos, niños, adolescentes que necesitan apoyo emocional o psicológico. Se trabaja en la sanación de traumas, de problemas emocionales, de dificultades para que les impiden a las personas desarrollarse de una forma funcional en su día a día. Se realizan también pruebas psicométricas que nos permiten fortalecer el diagnóstico y encontrar las estrategias o las técnicas adecuadas para cada caso, con un enfoque de derechos humanos y con una intervención libre de prejuicios. Nosotros dentro del área jurídica prácticamente revisamos que las detenciones o denuncias que recibimos sobre detenciones cumplan con las garantías y presupuestos necesarios establecidos dentro del Sistema Jurídico Nacional, así como el Sistema de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto para garantizar que las personas que están siendo enjuiciadas reciban un trato justo, un debido proceso y se les sea respetado su derecho a la defensa y el principio de inocencia. El área de litigio constitucional es la única que se encuentra dentro de una organización ahorita en el país y lo que pretende es una defensa de derechos fundamentales a través de los litigios constitucionales, ya sea por habeas corpus, amparos o también procesos de inconstitucionalidad. Lo que se pretende con esto es cambiar todo el esquema jurídico, jurisprudencial del Salvador para dejar una huella dentro del mismo y crear un cambio real dentro del sistema jurídico salvadoreño. Lo que se intenta desde esta área es poder contar historias, ¿verdad? Poderlas contar desde una narrativa diferente, dar a conocer situaciones que a lo mejor no se están dando a conocer, de las que muy poco o nada se conoce. Bueno, con la parte de los contenidos que se generan desde el área, lo que se pretende o lo que se busca es empatizar, que la gente tenga un autorreconocimiento ante estas problemáticas, de que se sienta parte y que a lo mejor identifique estas cosas
de las que cuesta mucho entenderlas, pues por ejemplo el tema de identidad. Hay un bastante desconocimiento sobre nuestras raíces, de dónde venimos, porque se ha invisibilizado la historia. Pero lo que pretendemos nosotros es generar estos contenidos que permitan a la población poder autorreconocerse. Parte de diferentes formas. Parte de, primero, la alimentación a las páginas, que es básicamente con posts, infográficos, diferentes artes visuales, y también de animaciones. El área de diseño gráfico también implementa diferentes formas interactivas para que la información sea más amena. Lo que queremos hacer es poder generar instrumentos de investigación que nos permitan descubrir y profundizar en problemáticas nacionales, ¿verdad? El caso de, por ejemplo, las familias de personas privadas de libertad o las víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias. Para nosotros es necesario estudiarlas, puesto que podemos descubrir y comprender cuáles son las dinámicas sociales y cuáles son esos escenarios de estigmatización de los que son parte, ¿verdad? Y cómo el Estado actúa de manera apegada o no a la ley. Bueno, lo que nosotros pretendemos con el área es tomar todos los insumos que se crean en las diferentes unidades de la asociación, como por ejemplo los insumos que crea la unidad de psicología, trabajo social y el área jurídica. Toda esa información nos sirve a nosotros para hacer una investigación más a profundidad de las problemáticas que se exponen en la asociación, como por ejemplo las detenciones ilegales, la violencia de género, e incluso hacer investigaciones sobre la cultura afrodescendiente, la cultura indígena y todas esas problemáticas que quedan de alguna manera de lado por parte de las ciencias sociales y los estudios en general. Azul Originario trabaja por una sociedad civil más consciente de su realidad, participativa en los asuntos públicos y comprometida con las transformaciones sociales, a partir de una visión colectiva.